Bien, veremos entonces, siempre en el tema de derivadas y siguiendo con lo que son sus reglas, veremos cómo aplicar lo que se llama regla de la cadena. En este caso, para poder realizar la regla de la cadena, la regla nos dice, valga la redundancia, nos dice de y de x cuando tenemos una composición de una función, o sea, tenemos una función f de x, pero dentro de esa función f de x tenemos otra función g de x. Entonces debemos de aplicar lo que es la derivada de la primera función dentro de la segunda y multiplicarlo por la derivada de la segunda. Lo pondremos en práctica, veremos un ejemplo cómo se puede aplicar lo que es la regla de cadena. En este caso tendremos dos derivadas por aparte para poderlo aplicar. Y tendríamos la primera. Tenemos esas dos funciones y vamos a aplicar lo que es la regla de cadena. En este caso, lo primero que me indica es que yo determine cuáles son las derivadas tanto de f de x como de g de x. Entonces, determinaremos la derivada de cada una de ellas. En el primer caso, la derivada de f de x nos quedaría de la siguiente manera. Aplicamos la derivada, 2 por 3 serían 6. 6x y 2 menos 1, 1. Más 1 por 6, 6. En este caso, ahí estaría resuelta la primera derivada de la función f de x. Con respecto a la función g de x, la derivada nos quedaría 2 por 2, 4x, más 1 por 4, 4. Y ahí tendríamos también lo que es la siguiente derivada. Aplicamos la regla, tomamos la derivada y dentro de esta derivada debemos de ingresar la función g de x. Entonces aplicaremos esta primera parte, lo dividiremos en dos, acá y luego la multiplicación con respecto a g de x. La primera parte me dice que es f' de g de x. A lo cual me quedaría de la siguiente manera. Si yo vengo, tomo 6, en vez de la x debo de introducir la g, a lo cual me quedaría 2x al cuadrado más 4x menos 10 más 6. Muy bien, debemos de resolver. Vamos a bajar un momento la cámara. Y vamos a resolver a ver cómo nos queda este caso. F' de g de x va a ser 6 por 2 son 12x a la 2 más 6 por 4 son 24x menos 6 por 10 son 60 más 6. Acá lo que puedo hacer es una pequeña reducción de términos semejantes, a lo cual me quedaría f' de g de x 12x al cuadrado más 24x, signos diferentes se restan. 60 menos 6 son 54 y se copia el signo del número más grande que sería el signo menos. También ya tenemos resuelta esa primera parte y según la regla de cadena me dice que ahora ese resultado lo debo de multiplicar por la derivada g de x, que en este caso es 4x más 4. Procederemos a realizar el proceso correspondiente. Lo haremos a través de el proceso de producto o de multiplicación. Entonces, en este caso, tomaremos para poder aplicar f' de g de x por g de prima de x. En este caso, tomamos esto, que es 12x a la 2 más 24x menos 54 y lo vamos a multiplicar por
4x más 4 que corresponde a la derivada de g de x. Realizamos el proceso de multiplicación, a ver cómo nos da el resultado. Y en este caso debemos de multiplicar 12 por 4. 12 por 4 son 48. 48x, se suman los exponentes, 2 más 1, x a la 3, más. Ahora debo de multiplicar, en este caso, 24 por 4. Al multiplicar 24 por 4, nos da un total de 96. 1 más 1, x a la 2. Menos 4 por 54. En este caso, 54 por 4 nos da un total de 216. Como este no tiene x, entonces únicamente me quedaría x a la 1. Muy bien. En la multiplicación me corro un espacio y multiplico. Más por más es más. 4 por 12 son 48. X, como no tiene, x a la 2. Más por más es más. 24 por 4 son 96. X. Y finalmente, más por menos es menos. 54 por 4 son 216. Ahora realizamos la reducción de términos para ver cuál será nuestro resultado. Y el resultado que obtengamos es lo que conocemos como el resultado de la regla de la cadena. Veremos entonces cuánto nos queda. Vamos a bajar un poquito más por acá. Y el resultado será f' de g de x por g' de x. A lo cual nos da el siguiente resultado. Acá trazaremos una línea y nos da lo siguiente. Este lo copiamos. Me queda 48 x a la 3. Ahora, signos iguales se van a sumar. Y sumamos 96 más 48, lo cual me queda 144. 144 de x a la 2. Signos diferentes se restan. Y en este caso tendría que restar 216 menos 96. Me da un resultado de menos 120 x. Y finalmente el 216, simple y sencillamente, lo copiamos. Y ahí tendríamos la respuesta final del proceso aplicado, que es la regla de cadena a dos funciones que inicialmente me estaban proporcionando. Entonces, así es como se resuelve lo denominado regla de la cadena, aplicando siempre su regla básica de derivadas.